vamos a hacer un breve recuento sobre América Latina en el siglo XX y siglo XXI. Recuerden que llamamos América Latina a todos los países colonizados por España y Portugal. América Latina físicamente va desde México hasta Chile y Argentina. ¿Cuál es la visión panorámica de América Latina en el siglo XX? Vamos a tomar desde 1929, cuando se da la crisis del 29, que es la primera crisis económica del capitalismo en el siglo XX. Esa crisis generó grandes cambios también, no solamente en el mundo, sino en América Latina. Entre 1940 y 1970 se darán unos eventos económicos, políticos, sociales y culturales en América Latina. Se dará una industrialización sustitutiva, se van a dar unos regímenes populistas en América Latina y la Revolución Cubana será el evento más relevante. Se van a dar unos regímenes militares para después entrar dentro del neoliberalismo, que será el modelo económico fundamentado en el libre comercio. Y entre comillas, después de 1990, un retorno a las democracias. América Latina en el siglo XX va a vivir una crisis económica y especialmente del Estado liberal en América Latina. Los gobiernos, los ciudadanos y la banca entrarán en una grave crisis económica generada por el nuevo orden mundial. ¿Cuántos golpes militares hubo en América Latina? Todos los que quieran. México, Surinam son los que menos golpes tuvieron. Costa Rica, Colombia, Cuba, Uruguay, República Dominicana tuvo una dictadura militar supremamente agresiva. Panamá tuvo más o menos 4 golpes militares, pero el país que más golpes militares y que más golpes tuvo fue Bolivia y el Ecuador, seguido por el Perú, y Argentina y Chile. Recuerden que en Argentina hubo golpe militar en 1976 y en Chile en 1973. ¿Cuál es la presencia de los Estados Unidos en Latinoamérica? Después de que América Latina logra su independencia de España durante el siglo XIX, Inglaterra pasó a convertirse en el país con mayor influencia en la región. En el siglo XX este lugar pasa a ser ocupado por los Estados Unidos. La presencia norteamericana en el continente latinoamericano se remonta desde los inicios de la independencia, pero se ve intensificada durante el siglo XX, especialmente en el periodo conocido por la Guerra Fría, como la Guerra Fría. Recuerden ustedes que la Guerra Fría fue el conflicto más largo del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1947 y 1991. Pero también recuerden que la última colonia que perdió España en América Latina fue Cuba en 1899. Las actividades de los Estados Unidos en América Latina van desde la participación económica hasta la intervención política, dando apoyo a las dictaduras militares. ¿Cuáles son las revoluciones más relevantes de América Latina? La Revolución Cubana en 1959, cuando Fidel Castro derrocó a Fulgencio Batista. Que después de la Revolución Cubana se dio un evento que casi lleva al mundo a la Tercera Guerra Mundial en el entorno de la Guerra Fría. Lo conocemos nosotros como la crisis de los misiles. La crisis de los misiles se dio porque en 1961 Estados Unidos intentó intervenir militarmente a Cuba. Entonces en el 62, en plena Guerra Fría, Estados Unidos colocó una base de operaciones de misiles en Turquía. Por el otro lado, la Unión Soviética colocaría misiles en Cuba. Frente a una posible intervención militar,
y unos misiles en Cuba, se pusieron de acuerdo el presidente John Fitzgerald Kennedy de los Estados Unidos y Nikita Khrushchev. Estados Unidos desistió de intervenir militarmente a Cuba y por el otro lado Nikita Khrushchev cerró y dio la orden de retirar los misiles de Cuba. En Colombia, en 1964 surgirá el Ejército de Liberación Nacional, el EPL, el M-19 y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En 1979 se da la Revolución Nicaragüense. El Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó a Anastasio Somoza. Aquí tenemos una lista de los dictadores que hubo en América Latina. En Argentina, entre 1976 y 1983, el general Videla. Recuerden que el general Videla en 1982 reclamó la soberanía sobre las Islas Malvinas a Inglaterra y se da la Guerra de las Malvinas. En Chile fue la dictadura militar de Augusto Pinochet quien derrocara el 11 de septiembre de 1973 a Salvador Allende, que había sido elegido presidente de Chile en 1971. En Bolivia, de 1964 a 1969, gobernó el general René Barrientos. Del 71 al 78, el general Hugo Banzer. En Uruguay, una dictadura entre 1973 y 1976 por Juan Manuel Bordaberry, que aparentemente era presidente pero era un militar. En Brasil, del 64 al 67, el general Humberto Castelo Branco. En el Perú hubo dos dictaduras militares, una del 68 al 75 por Juan Velasco Alvarado y del 75 a 1980 por Francisco Morales Bermúdez. En Paraguay hubo una dictadura militar entre 1954 y 1989 por el general Alfredo Stroessner. En Nicaragua, del 67 a 1979, Anastasio Somoza. Y en el Ecuador, entre 1963 y 1966, gobernó una junta militar y del 72 al 76 el general Guillermo Rodríguez. Cabe anotar que en Colombia también hubo una dictadura militar entre 1953 y 1957 por el general Gustavo Rojas Pinilla. Aquí hay un mapa de la participación de los Estados Unidos en los golpes en América Latina desde 1950. Está Argentina, Brasil. En Venezuela hubo un apoyo de los Estados Unidos para derrocar a Hugo Chávez, que fue elegido presidente de Venezuela en 1999. Chile, Haití, recuerden que Haití tiene un proceso en 1984, cuando derrocan al dictador Jean-Claude Duvalier, pero en 1993 Estados Unidos intervendría militarmente a Haití. Está Honduras y está Guatemala. También tendremos la dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana. Aquí nuevamente encontramos un mapa con los dictadores militares en América Latina. En el siglo XXI vamos a hablar de geopolítica en América Latina, un nuevo orden. Recuerden que América Latina es un territorio y una parte del planeta en disputa para las grandes potencias, dados los recursos naturales, la gran cantidad de recursos naturales. América Latina es la virgen del planeta por la cantidad de recursos naturales, entonces está en el ojo de las grandes potencias. Pero políticamente ha tenido unos cambios de comportamiento. América Latina es un continente en proceso de izquierdización, excepto Colombia y el Perú. Uno de los comportamientos económicos es que América Latina se va a incorporar al mundo globalizado.
Primero habrá una crisis en el año 2000, que es la crisis de los países del Cono Sur, y se creará el Mercosur. Se firmarán tratados de libre comercio con China, habrá una interacción entre China y los Estados Unidos y una crisis económica muy fuerte a partir de septiembre del 2008. Y hay una contracción después del 2009 del comercio mundial. Muchísimas gracias.